Y ahora en entrevista para Excelsior Televisión, el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete, habló sobre la ratificación de la edad mínima para poder trabajar en nuestro país, que pasó de los 14 a los 15 años. Vamos a escucharlo. Ayer tuvimos sí la entrega formal al director de la OIT, al señor Guy Ryder, de la ratificación del convenio 138 por parte de la Organización Internacional del Trabajo, que se refiere a la edad mínima para el trabajo. A iniciativa del presidente Enrique Peña, el año pasado envió una propuesta al constituyente permanente para subir la edad mínima del empleo de 14 a 15 años. Y fue aprobada por unanimidad, con un gran beneplácito y agradecimiento a todos los legisladores. Y con esto México da mayor protección a su niñez, cumple con un convenio internacional que es el 138, pero no solo eso, sino en los hechos demuestra que esa protección legal que ahora tienen los niños sí es una preocupación de la política pública, porque con reconocimiento de la OIT y con datos del INEGI duros, en 2 años y meses, México disminuyó en 500,000 el número de niños en condición de trabajo. Es una iniciativa importante la que está tomando el presidente Enrique Peña Nieto junto con ustedes para disminuir esta edad que ya nos decía que es de ahora de 14 a 15 años. Es un paso importante porque también tiene una modificación al artículo 123 de la Constitución. Así es, fue una modificación a la Constitución, no solamente a leyes secundarias. Genera también con las reformas estructurales, la primera que fue la reforma laboral y que apoyó ya siendo presidente electo decididamente el presidente Peña, que haya ya el núcleo de población definido de niños y jóvenes como núcleo de población vulnerable que se tiene que tutelar y proteger, y por lo tanto genera la obligación del Estado para hacer políticas públicas con recursos y medibles en beneficio de nuestros niños y jóvenes. Y esta ratificación del convenio, junto con los resultados que está dando el INEGI, que no es un órgano del gobierno, sino del Estado, nos demuestra que efectivamente se está trabajando en el camino correcto. Así es, señor secretario. Con este hecho, México ya cumple 7 de los 8 convenios fundamentales para que pide la Organización Internacional del Trabajo, ¿no es así? Así es, no se había hecho otra ratificación, la última fue hace 15 años. Nos queda solamente un convenio por ratificar de los 8 fundamentales y ser de los pocos países que tienen ratificados todos los convenios que son fundacionales de la OIT en sus 100 años que se cumplen en el 2019. Y espero yo que antes de que termine el año, el único convenio que nos falta para cumplir estos 8 fundacionales, el 98, relativo a la libertad sindical, pueda ser también ratificado por el Senado y entregado a la OIT en depositaría. Señor secretario, ¿cómo pasar del papel de escribirlo a la práctica? Como lo estamos haciendo. Tenemos ya 20 meses, vamos para 21 meses sin una sola huelga de jurisdicción federal en México. Nunca desde que se publicó el artículo 123 en 1917 habíamos tenido un periodo tan largo sin huelgas en el país. ¿Y qué significa no tener huelgas? Que se conserva la planta de empleo. ¿Qué va a pasar con estos niños o con estos menores de edad que no van a una empresa a pedir un empleo formal, sino que trabajan en las calles, como los limpiaparabrisas, o estos niños que se suben a los autobuses a tocar, a cantar música, a vender cosas? ¿Qué pasa con ellos? El trabajo urbano y suburbano infantil, que es una enorme preocupación de todos los países y que México desde luego no es la excepción, tiene que ser atendido con programas asistenciales, no meramente que se queden en eso, sino que vinculen al niño en la escuela y que lo vinculen sucesivamente para que pueda alcanzar lo que ya en México es un derecho, que es la educación media obligatoria. Y esto se logra con políticas transversales, como el hecho de que ya no se llame oportunidades, estos programas que eran asistenciales y se han vuelto programas compensatorios, sino que se llame Prospera, y el cambio de nombre no significa simplemente darle una maquillada, sino significa que una vez que los jóvenes reciben esta ayuda, esta amplitud de la matrícula para que haya escuelas en la tarde, estos programas compensatorios hacia la familia, donde empoderan a las mamás sobre todo, que son muchos de ellos en estos casos los pilares del núcleo familiar, les permite a los niños continuar hasta llegar a la educación media, donde ya los toma la Secretaría del Trabajo con el Servicio Nacional de Empleo y los ayuda a encontrar y a vincularlos a un empleo con una habilidad
o con certificación técnica de habilidades que les permite tener ya una vida productiva. Señor secretario, ¿se tienen en miras a la creación de algún otro programa social que ayude solamente a estos niños? Sí, estamos en pláticas con la Secretaría de Desarrollo Social para crear comedores comunitarios en protección de jornaleros agrícolas y erradicación del trabajo infantil en lugares, en temas de agricultura, de campo, no familiares. Y que aquí no solo hay eso, sino ya se hizo un delito. Es un delito quien utiliza a un menor en actividades que no están permitidas, tratándose, la única justificación para que no sea delito, que no significa que que esté permitido, es que se dediquen a la agricultura en parcelas familiares, pero estamos en vías de un programa que, a la vez que supervise la eliminación del trabajo infantil en jornaleros, porque se desplazan comunidades enteras con todo y niños, también comedores y de medidas de seguridad e higiene que le permitan a la autoridad, a través de esta supervisión de seguridad e higiene, verificar que las condiciones generales de trabajo hacen que los niños no estén siendo utilizados para el trabajo agrícola. Señor secretario, hablando precisamente de estos castigos o estas sanciones, ¿qué están contemplando para las empresas o para las personas que empleen a estos menores de edad? Pues se ha dado vista a todas las procuradurías cuando hemos encontrado estos casos, en estados como Baja California Sur, Sinaloa, Colima, Zacatecas e incluso Distrito Federal. Hemos dado vista a las procuradurías. Se ha tomado las decisiones que nos lo permite ahora la Ley Federal del Trabajo y sus reformas de cierre de actividades, es decir, se cierra el campo agrícola o la fábrica donde se estén utilizando menores y se tengan medidas que adoptar graves, como es esta, cerrar una fuente de empleo temporalmente en lo que se cumplen las medidas, y se han impuesto sanciones que rebasan ya en este solo año los 300 millones de pesos, tratándose de inspecciones, en más de 11,000 inspecciones sobre condiciones generales de trabajo. Precisamente hablando de Baja California, donde se encontró allá en San Quintín estos pues invernaderos donde trabajaban bastantes niños, ¿qué ha pasado al respecto? Llegamos a un acuerdo con los 33,000 jornaleros, oscila mucho esa cantidad, me estoy yendo a la más alta, censada, en donde se van a clasificar por rangos las empresas para ver cuál es el mínimo que se les va a pagar a aquellos trabajadores que trabajan por pago diario de salario, no por actividad de producto final terminado. Y en aquellos que son de trabajo de pago diario, el mínimo a pagar va a ser de 150 pesos, que son más de 3 salarios mínimos al día, y 2 y fracción salarios mínimos, que son la B, son 150 pesos para no entrar en esos detalles, y el máximo 180 pesos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.